Muy buenas tardes a toda la población del Perú entero que hoy nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Mi nombre es Elvis Capia, presidente de la organización Sumas Causa Ojpes, y el día de hoy tenemos la presencia del doctor Modesto Montoya, con quien estaremos hablando acerca de las políticas en ciencia, tecnología e investigación en el Perú. Nos es grato poder informarles que por primera vez en la historia política del Perú se pone en la mesa como un tema muy importante la ciencia y tecnología para sacar y ser una potencia mundial. Ahora voy a dar el pase a mi compañero Kim para que haga la presentación de los invitados. Buenas tardes, Kim. Muy buenas tardes con todos, con toda la población de la región de Puno y también de todo el país. El día de hoy estamos en la presencia con el doctor Modesto Montoya. Él amablemente nos ha cedido un poco de su tiempo para poder realizarle la entrevista el día de hoy. Como invitado principal tenemos al doctor Modesto Montoya, pero también hemos invitado a algunos colaboradores externos que nos van a ayudar a realizar algunas preguntas al respecto del tema que vamos a tratar el día de hoy, que son las políticas en ciencia y tecnología en el Perú. Tenemos como invitados a Foro Ciudadano Juliaca y también a Radio Pachamama, y también algunas organizaciones juveniles que nos van a acompañar el día de hoy, como la Coordinadora de Organizaciones Juveniles en la provincia de San Román, Juventud Ayavireña, y bueno, entre otros, ¿no? Vamos a iniciar con la presentación de un poco de la hoja de vida del doctor Modesto Montoya, y para esto me gustaría invitar por favor a nuestra compañera Brenda Samantha para que pueda dar una breve introducción de quién es el doctor Modesto Montoya y cuál es su importancia en la ciencia y en la tecnología del Perú, ¿no? Cómo ha influido mucho su actividad en todo este tiempo, ¿no? Muchos lo conocemos porque es físico nuclear, pero hay mucho más detrás de esta gran persona. Brenda. Listo, buenas tardes con todos. Es grato presentar a nuestro invitado de hoy, es el doctor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, profesor principal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, divulgador científico y editor de la revista ESI Perú, doctor en Gobierno y Política Pública, doctor de Estado en Ciencias Físicas y doctor de tercer ciclo en Física Nuclear y Física de Partículas, miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, presidente de la Academia Nuclear del Perú, fundador y coordinador del Encuentro Científico Internacional, fundador y primer presidente del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, autor de los libros Optimización del Sistema Peruano de Ciencia y Tecnología y Políticas para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica en el Perú, en los que propone y sostiene la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bienvenido, doctor, estamos agradecidos de compartir este espacio con usted. Gracias, amigos. Gracias, Brenda. Bueno, muy buenas tardes, doctor Modesto Montoya. El día de hoy vamos a tener una
tratar de tener una conversación lo más, no solamente formal, sino también lo más cordial posible con usted. Y vamos a iniciar un poco con la rueda de preguntas que tenemos preparadas para usted el día de hoy. Le pido mil disculpas, también entendemos un poco también el tiempo que usted dispone hacia con nosotros. Entonces, para iniciar con esta rueda de preguntas, por favor, me gustaría invitar al ingeniero Julio Torres Payara, representante de Foro Ciudadano, quien nos va a hablar o quien va a dirigir su pregunta un tanto relacionada al tema de ciencia e identidad. Pero me gustaría invitarlo a él para que pueda iniciar, por favor, con esta rueda de preguntas. Muy buenas tardes. En primer lugar, para el pueblo puneño es grato contar con la presencia de una persona que a lo largo de prácticamente toda su vida se ha dedicado a luchar por la creación de una entidad rectora de la actividad científica y tecnológica en nuestro país. He sido testigo, he estado en varias oportunidades en las ESIS allí como participante, y la proclama del doctor Modesto siempre ha sido la de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y qué bien en esta oportunidad, en esta campaña electoral, que es muy característica, pues haya surgido la posibilidad de debatir este tema. Entiendo que el día de mañana, en el debate que van a tener los candidatos a la presidencia, este va a ser un tema fundamental. Bueno, yo debo señalar, para plantear mi pregunta, lo siguiente. Mañana también se cumple 133 años del nacimiento del gran maestro puneño, el maestro de maestros, el maestro José Antonio Encinas, que un 30 de mayo de 1988 nació aquí en el altiplano del lago Titicaca. Él, dentro de los muchos planteamientos que hizo, señaló de que la educación debe realizarse bajo los principios de una educación nacional, popular y científica. Quisiera yo solicitarle nos pueda ampliar y dar respuesta a las siguientes preguntas, doctor. ¿Qué significa una educación nacional? ¿Qué tiene que ver con esto de la educación nacional, la ciencia? ¿Y cómo podríamos construir la identidad de nuestro pueblo, la identidad especialmente de la juventud, con el apoyo de la ciencia? Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Julio. La ciencia es la actividad humana que busca comprender cómo funcionan las cosas alrededor nuestro, no solamente las cosas físicas, sino también cómo funcionan los sistemas que nos rodean. Y esto para hacer una utilización del conocimiento que mejore nuestra vida. Por ejemplo, los antiguos peruanos se dieron cuenta que ciertas plantas tenían propiedades curativas porque hicieron pruebas, lo que llamamos prueba y error. Poco a poco identificaron que para ciertas enfermedades había una planta que podíamos consumir o usar con frotaciones, etc. Eso es ciencia, la aplicación científica de este conocimiento, es decir, empezar a curar con esas plantas es la tecnología. De modo que educación en ciencia significa eso, comprender lo que hay alrededor nuestro para usarlo a nuestro provecho, sin, por supuesto, perturbar su equilibrio, porque de lo contrario, todo eso podría terminar en una catástrofe cuando todo se termine. Educación en ciencia también significa comprender a la sociedad. La sociedad es un entorno en el que vivimos, por lo tanto, comprender cómo funciona para ir mejor, para ir en democracia, en paz, sin llegar a violencias, a cosas que rompen el equilibrio de la convivencia humana. De modo que es muy importante conocerlo, por eso educación en ciencia tiene un altísimo valor para cualquier civilización. En cambio, en cuanto al Perú, sabemos por la historia que pertenecemos a diversas civilizaciones que han convivido en el antiguo Perú, y cada civilización tiene sus particularidades que deben ser comprendidas por cada uno de nosotros.
Bueno, muchas gracias, doctor Modesto Montoya. Muchas gracias también al ingeniero Julio Torres por la pregunta que nos ha brindado el día de hoy. En este momento me gustaría invitar, por favor, a una miembro muy importante de Summa Causa y OCPES, quien es la señorita o la ingeniera Solange Pinto Calcina, ¿no? Quien nos va a tocar una pregunta, o quien nos va a dar una pregunta con respecto al tema de las mujeres, las adolescentes y las niñas en el campo de la ciencia. Solange, te invitamos por favor para que puedas realizar tu pregunta. Ok, gracias, Kim. Doctor Modesto Montoya, bienvenido a esta organización Summa Causa, y la cual la rige jóvenes profesionales. Mi nombre es Solange Pinto Calcina, soy miembro fundador de esta organización. La presencia de la ciencia ha crecido y ha sido reconocida. No se escucha bien, ¿eh? Perdón, ¿me escucha ahora sí? Sí. Ok. Si bien la presencia de las mujeres en la ciencia ha crecido y se ha reconocido en los últimos años, lo cual es muy bueno, recordemos que las mujeres constituyen menos del 30% de los investigadores en el mundo. Y si a eso le sumamos que el acceso a tecnología favorece la participación en política, empoderamiento y ciencia en las mujeres, ¿no será que es necesario invitar a las mujeres, niñas y adolescentes en la ciencia y tecnología, sabiendo que nosotras somos la mitad de la población? Finalmente, debemos entender que el mundo, sobre todo el Perú, necesita ciencia, y la ciencia necesita a las mujeres, porque la ciencia es la base del desarrollo de nuestro país, o va a ser la base del desarrollo de nuestro país. Entonces, ¿cómo se va a asegurar el progreso de igualdad de oportunidades para las mujeres, niñas y adolescentes en el desarrollo de la ciencia? Bueno, históricamente sabemos que las mujeres han sido discriminadas en muchos campos, ¿no? No solamente en la ciencia. Y que en algunas oportunidades históricas las mujeres han tenido que salir de su entorno para ir a lugares donde la ciencia todavía le era accesible a ellas, o ya les hacía. Es el caso de Marie Curie, que nació en Polonia hace más de un siglo, y en su tierra natal no se permitía que las mujeres estudiaran ciencia. Ella tuvo que ir a París, donde aprendió ciencia y llegó a ser premio Nobel de Física, premio Nobel de Química. Aun cuando Francia no estaba avanzada de la manera sociológica, ella tuvo esa oportunidad, y ahora conocemos quién fue el que hizo Marie Curie. En Europa teníamos a una potencia colonial, España, que nos invadió de una manera salvaje y estableció en el Perú una sociedad diferente, que tenía costumbres totalmente machistas, en que los indígenas eran sojuzgados y las mujeres, por supuesto, entre ellos con mayor severidad. Este machismo lo hemos recibido hasta ahora, lo hemos sufrido hasta ahora, y eso se nota la manera como se trata a las niñas desde que nacen, diferente al de los hombres. Esa discriminación ahora es contrarrestada con lo que se llama la discriminación positiva, es decir, ofreciéndole más oportunidades que al hombre para equilibrar esa situación. Claro, a largo plazo lo que se necesita es un equilibrio de la educación primaria y también en la familia, para que no se trate a las mujeres de manera diferente. De modo que los gobiernos modernos siguen con esta política de la discriminación positiva hasta que haya un equilibrio ya total. Bueno, muchas gracias, doctor Modesto, por la respuesta a nuestra compañera Solange. El tema de la mujer es un tema muy, muy importante, sobre todo porque tiene que ver en el hecho en que muchos aprendemos la ciencia desde que nuestra mamá empieza a cocinar, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante. Y el tema de la educación científica
tiene que ver no solamente con lo que hacemos en casa, sino también con lo que hacemos en la escuela, en el colegio, ¿no? Y para tocar este tema, para realizar la siguiente pregunta con respecto a este tema, sobre todo en la educación científica en los colegios, me gustaría invitar, por favor, al periodista Hugo Supo Tipula, que es periodista de Pachamama Radio y también dirige un colectivo que está buscando, sobre todo en la región de Puno, impulsar el desarrollo o las mejoras en la educación. Señor Hugo Supo, muy buenas tardes. Me gustaría invitarlo, por favor, para que realice su pregunta. Buenas tardes, Kim. Buenas tardes a la organización Suma Causa y, bueno, a Modesto Montoya, que lo tenemos ahora la posibilidad de poder conversar. Sí, básicamente de esa mirada profunda que tenemos que darle al tema de la educación, muy ligada a la ciencia y tecnología. Sucede que, por ejemplo, cuando se convocan a concursos de ciencia, de tecnología en nuestros colegios, en las instituciones educativas de educación básica regular, lo que hemos visto es que se orienta mucho la palabra ciencia y la palabra tecnología a temas de ingeniería, temas de matemática, tanto así que en los últimos años nuestros colegios han estado concentrados en eso. Hay colegios enteramente matemáticos y como que se han dejado de lado las humanidades o las ciencias sociales, que no han ido al mismo ritmo de las ciencias aplicadas o las ciencias naturales. Y particularmente nosotros hemos visto que el Perú en los últimos años ha tenido una mirada, pero a partir de las exigencias del OCDE, porque el Perú quiere ingresar, o eso es lo que nos han dicho, quieren ingresar a este club de países del OCDE, y es allí donde te van reclamando más desarrollo en tecnología, de ingenierías, más desarrollo en estos asuntos de las ciencias naturales, pero como que las ciencias sociales han dejado de ser vigentes o no tienen la misma importancia, tanto así que con CITEC, por ejemplo, no es en este momento, por lo menos no hemos visto que haya grandes proyectos que haya financiado en cuanto a ciencias sociales, ¿no? Entonces yo le quería preguntar, ¿qué opina sobre el desarrollo de las ciencias sociales, desde la educación básica regular hasta, por supuesto, las universidades? Y ahí quisiera puntualizar algo también respecto a la mirada que hay que tener con la ciencia, porque si hablamos de epistemología, doctor, la mayoría de estas corrientes vienen pues de Occidente, vemos la ciencia como se desarrolla en otros lugares y es más, adoptamos metodologías acá para poder también obtener conocimientos y como que nos hemos ido olvidando también de que aquí debemos de hacer un pensamiento propio, una reflexión propia. Nosotros somos una gran civilización y por tanto tenemos una cosmovisión, tenemos una filosofía desde donde observamos la realidad del mundo. Entonces la ciencia debería responder hacia ese lado también, pero esa es nuestra opinión, no sabemos cuál es la suya. Muchas gracias. Bueno, la ciencia no tiene que ver con una civilización en particular. Ya lo dije al principio, la ciencia es el conocimiento de lo que nos rodea, tanto física como, digamos, espiritualmente, todo lo que nosotros podamos comprender alrededor nuestro. De modo que no hay preferencia por la definición. Sin embargo, a lo largo de la historia del Perú, hemos podido observar que en realidad hay muchos más sociólogos, economistas, que científicos duros, pero lo que pasa es que los recursos que se dedican a algunos de ellos muchas veces son diferentes. De hacer un estudio sociológico, hay veces puede ver que no requiere tanto dinero como la construcción de un reactor nuclear que cuesta $100 millones, pero las ciencias sociológicas en el Perú están avanzadas, hay muchos documentos. Uno de los temas, por ejemplo, que se estudia en todos los países, y en el Perú se estudia también, es el racismo. El racismo es la lacra de la historia que no permite desarrollarse en los países. El racismo da lugar a discriminación. En este momento, en el Perú, por ejemplo, los que vienen desde el extranjero y visitan, les parece increíble cómo la televisión peruana, la gente que trabaja allí, que está en la pantalla, no parece ser del Perú, porque buscan estereotipos totalmente diferentes a la gente normal, la que vive el día a día en las calles. Ese tema del racismo hasta ahora no es bien estudiado y para ello no se requeriría mucho dinero, simplemente claramente mostrar claramente
artículo científico, las fotografías de lo que están en las pantallas y las fotografías de la gente que va en las calles. Y las consecuencias de ello son realmente catastróficas, porque cuando solamente se escoge para dirigir un país o para hacer un trabajo a determinadas etnias, solamente a un grupo pequeñito, todo el sistema es ineficiente porque no se está escogiendo los más capaces. Es como si que la selección de fútbol se escogiera solamente en un barrio, prácticamente sería una catástrofe. Vemos que las ciencias sociales están allí, siguen avanzando y el CONCITEC está abierto a este campo. Hay estudios sobre el tema. De repente no se ve porque no demanda mucho dinero. Bueno, pero hay muchísimos problemas sociológicos que es necesario estudiar en las universidades, no se requiere muchos recursos. Muchas gracias, doctor Modesto Montoya, y muchas gracias también al periodista Hugo Supo de Pachamama Radio. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema, ¿no? Bueno, en este caso me corresponde a mí realizar la pregunta. Mi nombre es Kim Torres, yo soy ingeniero en industrias alimentarias de profesión y, bueno, pertenezco también a la organización Suma Causa. Quisiera comentarle muy brevemente lo siguiente, ¿no? En mi caso, muy personal, el desarrollo de la investigación científica prácticamente ha nacido desde que mi mamá me hizo hacer una goma a base de quinoa, ¿no? En este caso, prácticamente es la ciencia, esta pequeña iniciativa que tuve, la que fue modificando, haciendo de que yo escoja una determinada carrera, ¿no? Dentro de ello, incluso, hay cosas interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando uno hace investigación en el Perú, cuando estás en el colegio, usualmente como que no hay mucho apoyo, ¿no? Y yo me he dado cuenta que cuando recién he llegado al extranjero, el hecho de hacer investigación tenía mucho apoyo, ¿no? Me dieron la oportunidad incluso de trabajar en un pequeño laboratorio como interno, ¿no? Pero siempre me nacía una situación, ¿no? ¿Cómo hace la investigación científica? ¿Cómo realiza o cómo un investigador al final se va a conectar con el desarrollo económico de su sociedad? Porque ahí es en el Perú donde yo veo como una especie de vacío, ¿no? Por ejemplo, en otros países yo he visto que sí, o sea, tú haces investigación, por ejemplo, en Corea del Sur, la investigación está relacionada al kimchi y automáticamente esas investigaciones se van a la producción de kimchi, ¿no? Para hacer marketing, etcétera, de cosas. Pero en el Perú veo un quiebre ahí, ¿no? Es como que no hay. ¿Cómo se hace para poder fortalecer una economía usando la ciencia? ¿Cuál es el camino que se debería seguir desde su perspectiva? Bueno, lo que usted está señalando se debe a que nosotros tenemos lo que se llama, o los economistas llaman, modelo económico primario exportador, que viene desde la época de los españoles. En la época de España, de la colonia española, al Perú se le condenó a ser simplemente exportador de oro, se llevaban el oro nuestro para que de España se le vendiera a Francia y a Inglaterra y con ello ellos obtuvieran productos con valor agregado. Ese modelo sigue hasta ahora. En la época de la colonia, seguramente los historiadores, que también es una ciencia, podrán dar cuenta de que se le prohibió al Perú hacer tejidos. Perú tenía una capacidad increíble de hacer tejidos extraordinariamente bellos y que están ahora en los museos. Se les prohibió porque ellos, los españoles, querían vender su tejido de segunda, tercera calidad al Perú y que nosotros nos limitáramos simplemente a ser exportadores de materias primas. Ese modelo existe hasta ahora y cuando un gobierno o un partido propone un cambio, estas empresas que son las que se aprovechan del Perú, vendiendo toda su moda, su tecnología, trayendo cómo hacer aquí carreteras, cómo hacer puentes, etcétera, a esas empresas para nada les interesa que nosotros sepamos hacer algo porque estaríamos en competencia. Esa es la razón por la que estamos en esta situación. Lo que se necesita es un gobierno que busque la independencia real, la independencia tecnológica, como es el caso que ahora tenemos con Pedro Castillo, y este obviamente va a sufrir todos los ataques de esta tremenda, red, ¿no? Que quiere impedir que seamos independientes. Temo que hay que elegir un gobierno que crea en la tecnología, en la ciencia, para lograr que nuestro país deje esta situación triste
de país primero exportador, que es igual que el que tiene Venezuela. A Pedro Castillo se le acusa de querer llevar a país como Venezuela, cuando en realidad ya estamos en un modelo venezolano, que es el modelo de depender solamente de las materias primas. Venezuela depende del petróleo, pero como se sabe, el petróleo ha pasado de un precio de $150 a $50. Es como si que nos dividieran el sueldo entre tres, estaríamos con grandes dificultades. Menos mal que el Perú tiene una cantidad innumerable de metales, somos polimetálicos y no nos deja morirnos de hambre, pero nos deja en la pobreza, y solamente se aprovecha un grupo pequeño que son los intermediarios de este saqueo de los recursos naturales del Perú. De modo que necesitamos un gobierno que cree realmente en ciencia y la tecnología. Muchas gracias, doctor Modesto Montoya. Por favor, ahora me gustaría invitar a Elvis Capia, que es el presidente de nuestra organización, quien va a realizar una pregunta referente al siguiente paso, justamente que usted mencionaba, ¿no? Que va a estar vinculado al tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Elvis, por favor, te invitamos a que puedas realizar tu pregunta. Ok, muchas gracias, Kim. Agradecerle de nuevo a usted, doctor Modesto Montoya, por su disponibilidad para esta entrevista. Me vuelvo a presentar, soy Elvis Capia y actualmente trabajo como científico de datos e ingeniero de software en Google Canadá. Y mi pregunta está muy relacionada a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ustedes proponen. Puntualmente, hace unas semanas atrás, el presidente Francisco Sagasti mencionó que la creación de ese ministerio no sería la solución al problema. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería la justificación? ¿Por qué cree usted que debería de crearse este Ministerio de Ciencia y Tecnología? El presidente Sagasti es una persona mal informada o malintencionada, no lo sé muy bien exactamente cuál es su idea, porque él dice que si un ministerio fuese la solución, entonces el problema educativo estaría resuelto porque tenemos un Ministerio de Educación. Miren ustedes, que son estudiantes y que tienen una lógica. Esto significaría que no necesitamos Ministerio de Educación, que si no hubiera un Ministerio de Educación estaríamos mejor, que si no hubiera un Ministerio de Justicia estaríamos mejor, o lo que deja entender que no necesitaríamos Estado para estar mejor, lo que me parece obviamente absurdo. Se necesita un Ministerio de Educación, se necesita un Ministerio de Justicia, etcétera, para que no haya caos, para que haya un esfuerzo para mejorar las cosas. Y en lo que respecta al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es precisamente para tener políticas en ciencia y tecnología, para tener un presupuesto digno en ciencia y tecnología. Como se sabe, los presupuestos se proponen en el Consejo de Ministros, y si no hay un ministro de Ciencia y Tecnología, a la ciencia y la tecnología le toca una miseria. Somos el país con la menor inversión en ciencia y tecnología, 0.1% del PBI en ciencia y tecnología, mientras que otros países vecinos están en 0.4%, como es el caso de Chile. Y en el mundo, en promedio, estamos en 2%, o sea, 20 veces más. De modo que esta es una posición política que yo lamento, porque al decirlo siendo presidente de la República está interfiriendo en las elecciones, dado que uno de los candidatos, el señor Pedro Castillo, está proponiendo un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y si el presidente de la República está haciendo ese tipo de afirmaciones, está interfiriendo la democracia. Muchas gracias nuevamente, doctor Modesto Montoya, y me gustaría invitar justamente para tocar el tema o realizar una pregunta con respecto al funcionamiento de este futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología, nuestra compañera Brenda Samantha, por favor. Gracias por el pase. Brevemente, el CONCITEC actualmente no está fortalecido, presenta ciertos obstáculos y su propuesta, doctor, es desde hace ya muchos años frente a este escenario la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Perú. Siguiendo esta línea, ¿cuál sería la estructura del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Perú que garantice su efectividad en el contexto peruano? El CONCITEC no tiene la influencia que debería tener, porque es una oficina, una institución de segundo nivel, está bajo un ministro. Por lo tanto, esa es su
peor problema, el CONCITEC está haciendo lo que puede. Los científicos señalan que cuando solicitan apoyo al CONCITEC, el CONCITEC no tiene mucho dinero, tiene que rascar la olla para darles algo. Esa es la expresión que lo dicen. Bueno, en este caso, lo único que, si queremos simplificar, lo que se quiere es que CONCITEC suba a nivel de ministerio para tener poder de decisión y tener más recursos, como dije, porque el presupuesto se pelea en el Consejo de Ministros. De modo que sería, grosso modo, la misma estructura, pero con más recursos. Y además, los problemas se plantean en el Consejo de Ministros, y si tenemos, por ejemplo, el caso de la pandemia, si hubiera asistido el ministerio, estos son los problemas de pandemia, Ministerio de Ciencia y Tecnología, resuélvelos. Y el ministerio tiene que tener todos los institutos bajo su dirección para poder coordinar realmente los esfuerzos de los investigadores nacionales. De lo contrario, estaríamos en un caos como hasta ahora estamos, es decir, que los institutos se pelean entre ellos, hay una desarticulación terrible que hace ineficiente el esfuerzo por resolver los problemas peruanos. Muchas gracias nuevamente, doctor Montoya. Me gustaría tenemos una invitada internacional el día de hoy, que es la médico peruana residente en Cuba, la doctora Edith Yucralania. Ella en el 2003 ha sido Premio Nacional CONCITEC y ha recibido también el Premio al Joven Científico del Perú por parte de la OEA. Me gustaría invitarla a ella para que nos pueda realizar, o para que le pueda realizar a usted una pregunta también, por favor. ¿Está, por favor, Edith? Falta micro. Sí, el micro está desactivado. Micrófono. Su micrófono, si lo activara. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ya, bueno, mil disculpas por los inconvenientes. Bueno, buenas tardes a todos los que están en este gran debate que se está llevando, y la verdad, muy buenas tardes también, doctor Modesto Montoya. Para mí es un gusto, ¿no?, poder estar en esta invitación, ¿no?, y que nos haya podido hacer su presencia vía virtual. Bueno, como ya le decían respecto a mi persona, yo quisiera preguntarle, ¿no?, en esta tarea importante, ¿no?, sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el país, ¿no? Con todo, conocemos muchos, ¿no?, al respecto de las deficiencias que tiene nuestro país. Entonces, ¿de qué manera, no? O sea, yo sé que para que usted me entienda, ¿no?, yo sé que con todas estas influencias, o sea, políticas que se tienen, ¿no?, ¿sería posible, viable hacerse ese ministerio? O sea, porque como sabemos, normalmente en nuestro país el gobierno son de 5 años, y entonces no sé si no podremos lograr, ¿no?, para más adelante seguir constante. A veces ocurren cambios, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto sería viable, ¿no?, una vez que tengamos el ministerio y podamos, ¿no?, tener el aporte, sobre todo en la cuestión económica, ¿no?, para las futuras investigaciones que se lleven, obviamente que estén vinculadas, ¿no?, con las universidades, todo? O sea, eso implica muchos, ¿no?, centros de educación que estén vinculados a la investigación. Entonces, ¿hasta qué punto? Mi pregunta es, ¿no?, que sería viable eso, ¿no? ¿Cómo haría? O sea, ¿cómo lo aplicaría eso el gobierno, ¿no?, de ser posible, ¿no? Bueno, la viabilidad de cualquier proyecto tiene que ver con los recursos. Y los recursos, como señalo, se deciden en el Consejo de Ministros, de modo que si nosotros tenemos un problema y se le asigna el problema a un ministerio, los ministros se darán cuenta cuánto va a requerirse para llevar a cabo esa tarea. La viabilidad, obviamente, puede ser un asunto de 5 años, de 10 años, de 20 años. Los países grandes han establecido proyectos a veces de 40 años. Por ejemplo, en Europa se tiene un gran acelerador, el CERN, en Ginebra, que tiene 27 kilómetros de circunferencia, 100 metros del suelo bajo tierra. Esto se planteó en los años 50, imaginen ustedes, y tomó mucho tiempo. Es decir, depende de los proyectos, hay proyectos de corto, mediano y largo plazo, pero todos apuntan hacia el desarrollo del país. El premio Nobel de Física de hace unos 4 años, y pues el señor Higgs,
planteó su teoría en los años 70, imagínense. Y se hizo todo el experimento que duró 50 años. 50 años después se comprobó sus teorías y él tuvo el premio Nobel de Física. Tenemos que hay pues proyectos de todo plazo, ¿no? Y su viabilidad se dará de acuerdo a los recursos que se le asigne y eso se hace en el Consejo de Ministros. Muchas gracias, doctor Modesto Montoya. Ya por motivos de tiempo, entendemos también el tiempo que usted nos está brindando. Nos gustaría hacer una última invitación en este caso, a la presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Juveniles de la provincia de San Román, la psicóloga Daisy González, para que le pueda realizar la última pregunta, por favor, que va a estar referida al tema de la juventud y la ciencia. ¿Está, por favor, la psicóloga Daisy González? Ok, me parece que no está presente. Si no está presente, por favor, entonces me gustaría invitar al joven Nixon Torreblanca, que él es estudiante de medicina de la UNA Puno. Él también está en el tema de juventudes, ¿no? Él participó en algunos eventos científicos a nivel internacional, asesorando sobre todo a estudiantes de nivel secundario. Por favor, ¿estará, por favor, Nixon? Sí, Kim, doctor, muy buenas tardes. Es muy grato, de verdad, poder tenerlo acá y que siempre nosotros también quisiéramos tener más encuentros con usted. Justamente mi pregunta sería, ¿por usted la educación y la investigación como un factor de desarrollo social y económico del país? No se escuchó bien. ¿Alguien me puede repetir la pregunta? Doctor, le repito, le digo que ¿cómo ve usted la educación y la investigación como un factor de desarrollo social y económico? Bueno, mire, el desarrollo significa la mejora de las condiciones de vida de una nación, ¿no? En una nación. Y para mejorar las condiciones de vida se requiere conocer todo lo que está a nuestro alcance para saber cómo utilizarlo y mejorar nuestra situación. Si no conocemos lo que hay a nuestro alcance y las propiedades, simplemente vamos a estar como en la época primitiva, que no sabíamos absolutamente o casi nada, pero entonces habría grandes problemas. Pero si comenzamos a comprender como lo hicieron los antiguos hombres, como comenzaron a conocer qué es el fuego, cómo funciona, cómo se provoca, cómo se mantiene, se pasa a la era del fuego. Después se pasó así a la era de los metales, poco a poco fue acumulándose conocimiento. Y cada vez ahora se conoce la propiedad del ADN que está en las moléculas, se conoce cómo editar las ADN, cómo hacer vacunas, todo eso es parte del producto de la investigación. De modo que claramente la ciencia que nos produce, que nos genera este conocimiento, nos hará vivir cada vez mejor. Ese es el rol de la ciencia que nos lleva al desarrollo político, social, económico. Muchas gracias, doctor Modesto Montoya. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado el día de hoy para poder conversar justamente con nosotros. Nosotros aún vamos a continuar haciendo comentarios y haciendo aún un debate con respecto a las respuestas que usted nos ha brindado. Y bueno, principalmente agradecerle por todo el esfuerzo que está haciendo ya desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y hemos de indicar de que junto a la lucha que usted ha realizado, muchos de nosotros también estamos emprendiendo esa lucha, ¿no? Desde los colegios, yo recuerdo muy bien, muchos de nosotros hemos participado en eventos científicos de la FENSID, otros hemos logrado tal vez un poco más, pero hemos buscado también el impulso del Ministerio. No le escuchamos. Aquí no te escuchamos.
país diferente, y en nuestro caso estamos entonces luchando todos por un país con ciencia, tecnología, para ser mejor, para ser independientes y no estar sometidos al capricho de empresas extranjeras que vienen solamente por llevarse los recursos naturales y nosotros sufriendo la pobreza. El conocimiento es riqueza, eso para todos, para los jóvenes, para las empresas. La ciencia nos permite que los pobres dejemos de ser pobres y las empresas tengan más recursos. La ciencia no es pues nada que ver con el comunismo, la lucha de clases, la ciencia une a todos, por eso Corea del Sur, Estados Unidos y otros países son ricos porque usan la ciencia para bienestar de todos. Gracias amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Bien, de esta manera hemos culminado la parte 1 de esta entrevista que hemos preparado durante los últimos días. Agradecerte, Kim, por la conducción y también a todos los que han hecho llegar sus preguntas desde los diferentes sectores. Y ahora vamos a dar pase a la segunda parte de esta entrevista, para lo cual voy a pedir a Kim para que nos explique el formato de cómo vamos a dar nuestros puntos de vista y hacer y completar la segunda parte de la entrevista. Kim, Bueno, no sé si nos escuchas. Elvis. En estos momentos, justamente tuve un problema con la conectividad de internet, se me fue un momento, pero hemos de decir que agradecemos mucho la participación en la actividad que hemos venido realizando. Creo que ha sido fundamental, ¿no? Y justamente hemos podido dispensar muchas dudas que teníamos al respecto, ¿no? En estos momentos vamos a iniciar con la fase de comentarios con respecto a la entrevista que se ha realizado al doctor Modesto Montoya. En este caso, por favor, me gustaría invitar al presidente de la organización Juventud Ayavireña Activista, al joven John Maldonado, por favor. ¿Se encuentra John, por favor? Ok. Bueno, también como invitada especial para realizar los comentarios de esta entrevista está la doctora Diana Pasaca. Por favor, no sé si estará la doctora Diana Pasaca, por favor. Bueno, me parece que tampoco se encuentra presente. Hola, ¿Sí? Hola, Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me parece que está teniendo problemas técnicos. Podemos pasar con el siguiente, Kim. Sí, me parece que había un inconveniente. Sí, justamente a mí también se me cortó mientras estaba hablando. Bueno, también hemos invitado, no solamente están algunos otros invitados especiales, sino que también están miembros de Sumas Causa. Me parece que la doctora Diana acaba de regresar, ¿verdad? Y también Johnny. Sí, entonces, hola. Sí, hola, doctora ahora... Diana, muy buenas tardes, doctora Diana. Agradecerle por su asistencia el día de hoy, también a este evento que hemos tenido con Modesto Montoya. Nos gustaría escuchar, por favor, algunos de sus comentarios al respecto de todo lo que hemos podido escuchar del doctor Modesto Montoya. Le pedimos obviamente las disculpas del caso. El doctor Modesto Montoya no nos ha brindado el tiempo exacto, porque también sabemos que está muy ocupado. Entonces, hemos tratado de optimizar lo más posible todas las preguntas que se habían desarrollado. Pero le invitamos, por favor, a que pueda realizar los comentarios correspondientes. No, muchísimas gracias a ustedes. Más bien, yo en primer lugar quiero felicitar a la organización por haber tenido esa iniciativa de convocar a uno de los
profesionales más destacados, creo yo, de nuestro país y en buena cuenta formando parte de un equipo técnico que seguramente están planteando las estrategias, ¿no? De cara a lo que queremos en el gobierno. Hay que construir este país. Y bueno, al margen de eso me encuentro un poco en carretera y por eso es que estaba muy atenta escuchando la participación del doctor y cada una de las interrogantes. Y bueno, algunos comentarios que quisiera hacer es que al margen de que podemos tener de repente discordancias, digo yo, no podríamos a lo mejor pensar lo mismo en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de investigación social me llamó mucho la atención, ¿ya? Yo soy del área de sociales y cuando se habla de las ciencias sociales, como que no se le ha dado, como decía el profesor Hugo, no se le ha dado mucha relevancia, ¿no? Me parece importante que en el país se hable de ciencia y tecnología, en primer lugar, de investigación, porque solo así nosotros vamos a poder analizar realmente nuestros problemas, vamos a poder plantear de repente algunas estrategias de solución, no serán pues las más efectivas a corto plazo, pero tenemos que apuntar también a largo plazo, ¿no? Porque lo que estamos viviendo hoy en materia de problemática social no es que sea resultado de hace 2 años, 3 años o 5 años, sino estamos hablando de mucho más allá en el tiempo, de generaciones incluso que hemos ido creciendo de repente con muchas deficiencias, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito familiar, incluso el abandono de las familias es lo que en este tiempo estamos viviendo, producto de la gran cantidad la gran cantidad de violencia que nosotros tenemos como resultado, ¿no? De ese abandono de la familia. Entonces, si nosotros no nos interesamos por la ciencia, por la investigación, vamos a seguir en este círculo vicioso, en este limbo. Y en buena cuenta también la ley universitaria en el 2014 se ha hecho esos cambios significativos en las universidades, ¿no? Porque las universidades antes estaban muy divorciadas de la sociedad, muy divorciadas de la realidad, haciendo investigación de repente, pero no viendo los problemas más locales, sino parece que en algunos casos las líneas de investigación iban pues por ámbitos muy alejados de nuestra realidad. No quisiera poner ejemplos un poco extremos. Entonces, es importante por eso que este país tenga una mirada en este sentido. Pero sí, ya en su momento, ojalá viendo cómo va a resultar todo este proceso electoral que es importante también para el país, veremos pues cómo se enfoca, ¿no? Esta línea de la ciencia y la investigación, y si es que existe esa buena posibilidad de generar un ministerio para darle la relevancia necesaria en buena cuenta, ¿no? Entonces, yo quería ver el tema de lo social, porque el doctor decía que a veces el tema social no requiere de mucho presupuesto, porque de repente son problemas que se pueden analizar sencillamente. Hay un poco difiero, pero bueno, ¿por qué? Porque pienso yo que los fenómenos sociales son importantes, ¿no? En base a cómo está el ser humano emocionalmente, cómo está interactuando con los demás, es que tenemos una infinidad de problemas. ¿Ah? Por eso es que tenemos violencia en el hogar, por eso es que tenemos inseguridad, por eso es que tenemos incluso corrupción, ¿no? Porque el ser humano está abandonado. Si nosotros hablamos de tecnología, por ejemplo, en momentos de friaje, hacen las casitas calientes que solucionan el problema del friaje, que en buena cuenta está bien, bacán, ¿no? Ayudan de repente para que las familias puedan superar esa problemática. Pero no se están preocupando si dentro de esa familia, por ejemplo, los integrantes sufren de repente de violencia, los niños están creciendo en un entorno saludable, de repente
pueden superar enfermedades como la anemia, abandono, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente las ciencias sociales tienen que acompañar también o tienen que ser importantes dentro del ámbito de la investigación, y no se le ha dado esa relevancia en este país, eso sí es verdad. Cuando tú participas en Concitej, hay esas convocatorias para los concursos, casi no se enfocan en las ciencias sociales, ¿no? No hay mucho presupuesto. Entonces nosotros reclamaremos también para que se puedan fijar un poco en las investigaciones mixtas, ¿no? Las investigaciones que impliquen también analizar el punto del ser humano. Entonces, me parece solo eso que podemos un poco tener de puntos de vista diferentes, pero eso es lo bueno, ¿no? Porque eso nos permite a nosotros trabajar, ¿sí? Parece que se corta, ¿no? Bueno, les decía, ya, para finalizar, tengo la costumbre de hablar mucho, me van a disculpar. Entonces, que es bueno que nosotros nos involucremos, que planteemos soluciones reales a nuestra población, y de repente como punto final, para complementarlo con política. Yo veía mucho este congreso complementario y los muchos proyectos que presentan los políticos, ¿no? Los alcaldes, los gobiernos regionales y sus estrategias. El problema es que ninguna de esas estrategias, que a lo mejor en el mismo congreso los proyectos de ley que se presentan, están basados en datos científicos. Entonces, ¿qué tenemos? Proyectos o leyes que al final no son eficaces. Tenemos políticas que implementan desde los gobiernos regionales o los gobiernos municipales que no logran los resultados que esperamos, ¿no? Revertir los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque no aplican ciencia, no aplican investigación y no aprovechan el talento humano que nosotros tenemos. Y en las regiones hay, pues, acá las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad Nacional de Juliaca, tienen buen talento humano y que se podría trabajar de la mano con las autoridades para que investiguen justamente los problemas que tenemos y plantear soluciones mucho más efectivas, ¿no? A mí me gustaría mucho ver esa línea y que lo puedan analizar las autoridades. Y ya no se planteen pues proyectos como declarar benemérito el colegio tal, ¿no? Que no tiene en realidad un resultado, algo concreto que solucione un problema, o declarar de interés nacional. Es como si no supieran qué hacer en concreto, pero tienen que generar pues fotografía, ¿no? Y productividad supuestamente para justificarse. Entonces, ojalá que haya una mirada a todo lo que nosotros hacemos con mejor argumento científico, académico, y se pueda trabajar mucho más concretamente en los programas y las políticas de gobierno con esa data. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, doctora Diana, por aceptar nuestra invitación para participar el día de hoy como comentarista. También me gustaría invitar en estos momentos al joven John Maldonado, por favor. Él es de Juventud Ayavireña Activista. Por favor, John, nos gustaría escuchar algunos de los comentarios y percepciones que te ha traído la entrevista que se ha realizado al doctor Modesto Montoya. Ok, me parece que también han habido problemas de señal, sí, me parece que ha sido casi general, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con los comentarios también de nosotros, ¿no? De los que hemos estado realizando las preguntas respectivas. Hay que entender que el tiempo ha sido un poco corto, el doctor Modesto Montoya está bastante ocupado. Se nos ha dado la oportunidad de poder discutir con él casi aproximadamente 40 minutos, lo cual ha sido muy genial. Y bueno, es importante realizar estos comentarios respectivos, ¿no? Me parece que John acaba de ingresar. John, buenas tardes, por favor. Nos gustaría escuchar algunos de los comentarios que tengas con respecto a la entrevista que se tenía el doctor Modesto Montoya.
John, buenas tardes. Tiene el micrófono desactivado, me parece. Ok, John, ¿podrías por favor activar tu micrófono? Hola, ¿me logran escuchar? Sí, perfectamente. Ya, ok. A ver, van a disculpar, he tenido unas dificultades con la señal. Sí, he estado escuchando atentamente al doctor Modesto Montoya. Y bueno, la ciencia y la tecnología en nuestro país, de hecho, se ha perdido por mucho tiempo, ¿no? Y pues solamente quiero decir de que las... Ya, ahora sí. No, me están... Me... No te escuchamos, Hola, John. hola. Ahora sí, ya, ok, perfecto, ya, van a disculpar, ya, es que me encuentro en estos momentos sí, y no, ya. Ok, John, me parece que hay un poco de interferencia con tu señal. Listo, en Kim, todo creo que caso. podemos proseguir con la siguiente opinión o punto de vista mientras John corrige sus problemas técnicos. Sí, justamente. Me gustaría invitar, por favor, al ingeniero Julio Torres Payera para que nos pueda dar sus apreciaciones al respecto. Bueno, gracias nuevamente. Bueno, en esta parte final yo quiero indicarles lo siguiente. En verdad, el trabajo que viene haciendo el doctor Modesto Montoya en el ámbito de la promoción de la ciencia es invaluable. Él organiza 2 eventos internacionales, uno en el mes de enero y otro en el mes de agosto. Allí convoca a todos los científicos peruanos que radican en el mundo o que en nuestro país desarrollan investigación científica. Y son eventos sumamente importantes, ¿no? Con auditorios llenos, ¿no? Y en verdad yo a ustedes que son jóvenes les recomendaría que estén pendientes de esas actividades, ¿no? Porque eso les va a permitir efectivamente tener contacto con personas que están vinculadas a esta actividad, que es importante. Y no solo eso, ¿no? Sino que también él promueve actividad científica con menores, es decir, con niños, porque tiene una especie de un instituto, ¿no? Donde eh, al año se realizan talleres, ¿no? Con relación a la actividad científica. De modo tal de que es una persona que merece nuestro respeto y merece el reconocimiento especialmente eh, de los jóvenes, ¿no? Yo lo conocí allá por los años 2001, 2002 más o menos, asistí a unos 2 o 3 eventos y en verdad es formidable, ¿no? Y también yo quisiera recomendarles a ustedes de que puedan presentar sus trabajos, ¿no? Para ser expositores allí, porque pienso que ustedes tienen que superar las dificultades que tenemos nosotros los adultos o los mayores ya. Ustedes tienen que ser mucho más arriesgados, dado que cuentan con la información en estos momentos. Tienen la posibilidad de acceder a informaciones para desarrollar trabajos de investigación. Bueno, el otro aspecto que quería señalar es lo siguiente, ¿no? Quisiera retomar lo que Antonio Encinas planteó. Antonio Encinas plantea, ¿no?, de que la educación debe basarse en principios que estén vinculados, ¿no?, con el aspecto de lo nacional, de lo popular y la actividad científica, ¿no? Y cuando habla de lo nacional, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se está refiriendo a la nación. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a qué nación pertenecemos nosotros? Nos han vendido
un término racista, el de ser mestizos. Y yo quisiera invitarles a ustedes para que, o sugerirles a ustedes, los jóvenes, para que inviten a la doctora Cristina Herencia. Ella es una psicóloga social, que el otro día a un evento lo invitamos para el Foro Ciudadano y nos habló sobre el concepto de lo que significa mestizo. Yo preferiría de que a través de ella ustedes puedan entender qué significa ser mestizo. Por esta categoría racial, ¿no?, es que nosotros aspiramos a ser, si se quiere decir en ese término que no es el más adecuado de repente, a ser blancos, ¿no? Nos queremos blanquear, ¿no? Y negamos al otro componente del mestizaje, ¿no?, si se quiere decir, ¿no?, que es la parte indígena. ¿Okay? Entonces, renegamos contra el aspecto, contra el lado indígena. Entonces, y estamos en una situación de indefinición, y estoy seguro que ese conflicto ustedes han tenido, y muchos otros han tenido, cuando en el último censo nos han planteado esta propuesta: si eres indígena, eres mestizo, o qué eres, ¿no? Entonces, eso es fundamental tener en cuenta, ¿no? Y para poder identificar eso, para poder explicar eso, es fundamental la ciencia, ¿no? Lo que decía la doctora Diana o lo que decía el periodista Hugo Supo, ¿no? Es decir, el desarrollo de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, el desarrollo de la investigación cualitativa, vinculada a la historia, vinculada a los aspectos étnicos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿No? Ahora, Modesto Montoya ha dicho lo siguiente, ¿no?, de que nuestros antepasados, los incas, sí han hecho ciencia, han hecho investigación. Y esa ciencia, escuchen, está ahí en Machu Picchu. Es que nosotros vemos a Machu Picchu simplemente desde la perspectiva de su valor turístico, pero no lo vemos desde la perspectiva de su valor arquitectónico, no lo vemos desde la perspectiva de su valor de manejo de los ecosistemas. Ellos han desarrollado ciencia. Y aquí en el altiplano también podemos ver ciencia andina. Vean ustedes las cochas, vean los guaruguarus, vean los camellones, vean los andenes. Y no solo eso, vean el aspecto genético de la papa, de la quinoa, de la cañigua, de la alpaca, de la llama, del cuy. ¿Que no hay investigación científica ahí? Claro que sí. Entonces, para terminar, si nosotros queremos afirmar nuestra identidad, ¿sí?, tenemos que ver ese aspecto. Tenemos que valorar la sabiduría de nuestros antepasados. Eso es un componente esencial para afirmar nuestra cultura, para sentirnos que efectivamente somos herederos de los incas, herederos de los antepasados quechos e aymaras. Es decir, llenarnos de orgullo de eso. ¿Okay? Pero eso indudablemente requiere hacer investigación, requiere ciencia. Y como verán, en este país no se hace ciencia, no se desarrolla estos aspectos, y tampoco lo promueve el Estado. Y claro, indudablemente no lo promueve el Estado, ¿no?, porque la lógica del Estado, la lógica de quienes tienen en estos momentos el control del Estado, es que nos miran a nosotros como los otros. Y en la lógica del pensamiento occidental, el otro es inferior, el otro es un bárbaro,
Por lo tanto, requiere ser simplemente civilizado. Muchas gracias y en verdad también quiero felicitarlos a ustedes que hayan tenido esa inmensa oportunidad de poder conversar con este maestro Modesto Montoya. Buenas tardes. Muchas gracias al ingeniero Julio Torres Payara por su comentario final a esta entrevista que hemos tenido con el doctor Modesto Montoya, ¿no? También vamos a escuchar la opinión de cada uno de los que han estado participando en esta actividad que hemos tenido el día de hoy. Comentarles nuevamente de que ha sido una actividad muy interesante. Esto ha sido fruto también de este challenge que se ha hecho hace unas semanas atrás sobre Reta a tu candidato. Es por ese motivo también una de las razones por las cuales el doctor Modesto Montoya ha aceptado esta invitación para el día de hoy. A nosotros nos causa mucha alegría el poder haber podido realizar este evento el día de hoy, ¿no? Para hacer el siguiente comentario, por favor, me gustaría invitar a nuestra compañera Brenda Samantha para que pueda vislumbrarnos un poco de cuál es la opinión que ella tiene con respecto a lo mencionado en la entrevista con el doctor Modesto Montoya. Listo, gracias, está bien. Hemos tenido una entrevista súper corta, lo sé, para todos los seguidores de Sumas Causa y que están viendo la transmisión. Sin embargo, sobre el tema que yo he preguntado, pueden encontrar más de la opinión de Modesto Montoya, más de su perspectiva, en 2 libros que he mencionado. Son Optimización del Sistema Peruano de Ciencia y Tecnología. Lo buscan en Google, ahí lo encuentran, es de acceso gratuito. Y esto es del 2006, ¿no? Y del 2011, Políticas para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica en el Perú. También pueden leerlo, ahí también el doctor propone, ¿no?, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya ven los fundamentos, si es que quieren saber más del tema, para todos los que están escuchando la entrevista. ¿Qué más? Nos hubiese gustado preguntar más sobre diferentes temas, sobre todo de la realidad de Puno, ¿no? Sin embargo, el tiempo fue corto. Aún así, posteriormente pueden haber más entrevistas con el doctor, pueden haber más coordinaciones y esperemos que Sumas Causa y también tenga nuevas entrevistas con personajes que estén involucrados en la ciencia. Esa es mi opinión, Kim. Muchas gracias, Brenda. Me gustaría invitar ahora, por favor, a la doctora Edith Yucralania. Nuevamente tengo que recalcar que Edith es una médico que que ha sido becada y se fue a estudiar a Cuba. Ella actualmente está realizando trabajos de investigación también en Cuba. Con respecto, creo que si mal no recuerdo, has participado en una prueba, en un ensayo clínico para una vacuna contra el cáncer, ¿cierto? Entonces, me gustaría invitarla a ella para que nos comente un poco también sobre su experiencia y también algunos logros que ella ha tenido, sobre todo cuando está en el colegio, ¿no? Más que todo, también conocer cuál es tu opinión con respecto a la entrevista que hemos tenido el día de hoy con el doctor Modesto Montoya. Bueno, nuevamente agradecerles, ¿no?, por esta invitación y más que eso, ¿no?, agradecer a todos los protagonistas, integrantes de Sumas Causa que están, pues, ¿no?, tratando de reunir a todos los científicos, ¿no?, que se encuentran de todo el territorio peruano y así también, ¿no?, a todos los de la región Puno, y la verdad que les agradezco, ¿no?, por ese el fomento que están realizando, ¿no? Y pues hemos tenido una bonita intervención, ¿no?, del doctor Modesto Montoya, ¿no?, quien, como muchos sabemos y como lo dijo, ¿no?, el ingeniero Julio, ¿no?, es uno de nuestros grandes científicos, ¿no?, que realmente se merece mucho más reconocimiento. Tal vez no muchos lo tengan en cuenta, pero me parece muy importante. Entonces, muchas gracias por esto. Y quisiera, ¿no?, creo que ya todos sabemos, ¿no?, y muchos de los que estamos involucrados en la investigación, ¿no?, de que esta es una tarea larga y es la única que tal vez, ¿no?, más que decir eso, nos va a sacar adelante, ¿no?, al país y poder en algún momento, ¿no?, en las futuras generaciones,
nuestro país cambiar, ¿no? Y ser un país con desarrollo, ¿no? Esto a largo plazo. Y entonces creo que ya todos, esta es una oportunidad, ¿no? Que ya muchos hemos hecho conciencia y más que ahora en su agenda política, ¿no? El gobierno está tratando de crear este ministerio y espero que pueda ser posible, ¿no? Y se llegue a concretizar toda esta situación que realmente va a ser muy interesante para nuestro país. Entonces, bueno, comentarles al respecto, ¿no? Pues como les decía, mi persona, como ya les había antes dicho Kim, mi persona se encuentra haciendo investigaciones y bueno, les voy a contar para ser muy breve en cuanto a a la participación de mi ensayo clínico, ¿no? Que este ensayo clínico que actualmente continúa todavía porque no se ha terminado, no se ha concluido las investigaciones en cuanto a la creación de la vacuna, sobre todo para aquellos pacientes oncológicos que tengan confirmado por biopsia que la afectación hacia los pulmones sean en células pequeñas. Entonces, pues este trabajo se viene llevando desde el 2016, ¿no? En la cual se ha hecho intervención en la atención primaria a pacientes, ¿no? En el policlínico, el cual se llama Enrique Betancur de Níger. Entonces, y hay muchos lugares también en los que no se ha hecho una intervención y pues se trabaja con un equipo multidisciplinario que consta entre médicos que pertenecen a esa institución, así como los pacientes que son no propios de ese lugar y juntamente con el equipo, como aquí les menciono, en la República de Cuba hay un centro que se llama CENSE, que es la que se encarga de llevar los trabajos de investigación, ¿no? O sea, que están en fase, porque esta vacuna está en fase de ensayo clínico y todavía nos queda mucho más para poder confirmar y llegar, ¿no? Mostrar los resultados. Hasta la fecha nos va muy bien, encontramos pacientes y, o sea, no hemos tenido inconvenientes, ¿no? Los resultados son ampliamente interesantes, todos los pacientes hasta ahora han tenido buena supervivencia, ¿no? O sea, lo que realmente estábamos esperando. Y las vacunas nosotros le aplicamos en el policlínico que les mencionaba, previo chequeo, ¿no? Nosotros somos un equipo, ¿no? Que consta más o menos solamente de 10 médicos, los que realmente tenemos directamente de la entrada, ¿no? Que hemos sido preparados para poder trabajar en el ensayo clínico, porque al llevar a estos pacientes realmente es una observación, ¿no? Muy profunda porque no podemos descuidar nada, desde la llenada de los datos hasta, ¿no? Que el paciente, una vez que se haya sido administrado la vacuna, verificar qué reacciones podría presentar, ¿no? El paciente los tenemos ahí en 24 horas. En cuanto que el paciente no tenga ninguna intervención, ya pues va para su casa, pero no obstante está, ¿no? Tenemos todos los contactos de ellos por si cualquier cosa presentara el paciente y ahí juntamente nosotros que tenemos contacto con el centro de investigaciones, ¿no? Que como les mencionaba, y así sucesivamente se ha ido trabajando, ¿no? Semanalmente, lo que por cuestiones de la situación epidemiológica del COVID, ¿no? Que ha afectado a nivel mundial, este ensayo clínico no ha dejado, ¿no? de seguir atendiéndose a los pacientes, lo que ya no se ha tratado de hacer semanalmente, sino que mensualmente, para evitar, ¿no? O sea, porque aquí, como verán, aquí el mayor énfasis que se hace es en la atención primaria, entonces hay un cierto control para evitar la propagación del virus y toda esa cosa, y también no evitar, porque casi, por lo menos de todos los registros que les puedo contar, los datos que tenemos, los pacientes son ya, o sea, pacientes que están algunos en la tercera edad, también tenemos jóvenes, ¿no? Que han tenido, ¿no? Esta patología, entonces tratamos de cuidarlos, ¿no? Y para este caso, por ejemplo, estos pacientes que tienen problemas oncológicos todavía no pueden recibir la vacuna que hoy en día que tenemos aquí a nivel nacional de producción en el país, porque pueden haber interacciones que aún todavía, o sea, por la misma composición y el proceso en que se lleva, ¿no? Esto porque al ser una vacuna, las composiciones son diferentes y a través pueden haber algunas afectaciones, entonces todavía a esas personas no se les está aplicando hasta ya tener confirmado todo el estudio, ¿no? Y poder decidir, pero es lo que estamos llevando, ¿no? A cabo y realmente es un trabajo muy amplio, ¿no? Que incluso implica trabajo hasta, o sea, de lunes a domingo, puede incluso noches, porque a veces pueden presentarse cualquier inconveniente, ¿no? En cualquier paciente que hacen reacciones y generalmente los pacientes oncológicos
fácilmente a veces se descompone, ¿no? Que ya se descompensan, disculpen la palabra, y entonces hay que estar, ¿no? Al tanto con ellos, ¿no? Porque como es una enfermedad muy compleja, ¿no? Y muchas veces, a veces los medicamentos que se les puedan administrar no siempre pueden aliviar sus dolencias, las molestias, entonces es bien complejo. Pero bueno, hasta la fecha contarles de que en esta investigación no hemos tenido, como le puedo decir, no hemos tenido, ¿no?, situaciones que lamentar. Hasta la fecha, por lo menos, todavía no tenemos, o sea, el registro total de los pacientes que podamos atender, porque cada médico de nosotros lleva, por lo menos en mi persona, ha llegado a atender a 50 personas, ¿no? La mayoría todos van por encima de los 50 años y ellos todavía están, ¿no? Con vida, no han tenido ningún inconveniente, y entonces siguen en las sesiones, se siguen atendiendo y todavía nos falta llegar a las conclusiones, ¿no? Van a ser más o menos un promedio de 5 o 6 años que todavía estamos en esto, y así, ¿no?, son los pacientes que estamos interviniendo en esto. Y bueno, las vacunas ya vienen, obviamente, contra el cáncer ya vienen preparadas, ¿no? Porque como les comentaba, aquí hay un centro de laboratorio, un personal que se dedica a eso. Lo que nosotros solamente es observar la aplicación, ¿no? O sea, como les decía, es un equipo multidisciplinario, no solamente intervienen médicos, también biólogos, laboratoristas, enfermeras, también estadísticos, informáticos, ¿no?, matemáticos, que nos ayudan en respecto, ¿no?, a ver los resultados o qué podemos esperar, y conjuntamente con todos esos datos, pues nosotros, ¿no?, vamos informando mensualmente para que, ¿no?, se vaya archivando respectivamente en sus historias, ¿no? Esa sería, ¿no?, respecto a contarles mis experiencias, y tengo otras muchas más, ¿no? Pero bueno, creo que estamos contra el tiempo, esa es la más relevante. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que realmente con esto decirles, ¿no?, que la única forma que vamos a poder salir adelante, ¿no?, es haciendo la investigación científica, ¿no? Como creo que todos tenemos claro de esto, que es la que va a resolver los problemas que tenemos, ¿no?, en el país. Y algo que quería tratar de, ¿no?, de resaltar, ¿no?, lo que decía el ingeniero Julio respecto a la identidad cultural. Eso sí es muy importante, porque si nosotros no tenemos identidad cultural, entonces pues no vamos a poder también llevar de la mano, ¿no? Porque eso es importante, que esté vinculado y que sepamos de dónde venimos y cómo somos, porque cada región varía. Como mismo podemos ver en Perú, ¿no?, consta de 3 regiones. Cada región tiene sus costumbres, su comida, su forma, todo. Entonces, eso es muy importante, ¿no?, cuando uno vincula hacia las investigaciones científicas también, porque son cosas que nos influyen, ¿no?, y vemos la manera, y por eso quisiera que, ¿no?, que siempre tengamos en cuenta eso. Y también, como decía la doctora Diana, ¿no?, que en las investigaciones, muy aparte, ¿no?, de que nos dediquemos a investigar, es muy importante esta parte de las ciencias sociales, porque eso sí ayuda mucho en cuanto al desenvolvimiento de la humanidad y cómo influye en esto, ¿no? Serían cosas que habría que siempre, ¿no?, poder enfatizar en cuanto a, ¿no?, a la creación que queremos de esto, que estamos en la lucha. Creo que todos coincidimos, ¿no?, con que queremos tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología en Perú para que podamos ser respaldados, todos los científicos y todos los jóvenes que están hoy en día, ¿no?, con esas ansias, y también los niños, que muchos ¿no?, tienen esa vocación. Entonces, eso quisiera decirles, ¿no? Bueno, y les agradezco una vez más por su invitación, y creo que seguiremos en otros eventos más, y a seguir adelante, pues, como jóvenes, y más bien agradecer a las personas que nos han impulsado en esto, ¿no? Y pues estaremos ahí. Muchas gracias, Edith. También hemos tenido la presencia de Edith, que está desde Cuba. Bueno, como han escuchado, nos ha hablado un poco sobre su experiencia en un ensayo clínico, ¿no? De una vacuna para un cáncer de pulmón, exactamente. Entonces, es una experiencia muy importante, muy innovadora, por así decirlo también, que nos puede mostrar que incluso en países como el Perú se podría desarrollar vacunas, ¿no? Obviamente.
y es algo que marca una pauta hacia una nueva visión de futuro que se vaya a tener. También nos habló un poco de la importancia del Ministerio de Ciencia y Tecnología y bueno, cómo podría ayudar también esto, ¿no? Para continuar con la rueda de comentarios, me gustaría invitar, por favor, a Nixon para que pueda hablarnos un poco, ¿no? De qué le ha parecido esta entrevista o las opiniones que ha vertido el doctor Modesto Montoya hacia con nosotros. Hola Kim, sí, muy buenas tardes para todos. Me pareció a mí, tal vez por el tiempo, ¿no? Un poco genérico el doctor. Sin embargo, hablaba algo de que es muy importante dentro de la educación, la ciencia, la tecnología, etcétera, que es la integración. Lamentablemente estamos en tiempos donde estamos muy separados, ¿no? O sea, no unimos ideas, ¿no? Tanto un lado que es la derecha, otro lado que es la izquierda, que debe haber ciencia, que no debe haber, hasta el mismo presidente dice que no debería de haber, o bueno, no resolvería un ministerio de ciencia y tecnología los verdaderos problemas. Entonces, lo que me gustó de la respuesta del doctor Montoya es que hablaba sobre integración. Y creo que mientras más organizado esté cualquier aspecto, cualquier persona, cualquier institución, etcétera, siempre va a tener un buen resultado. En este caso, si logramos tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o sea, va a haber un desarrollo demasiado superior a lo que actualmente vivimos. Muchos de nosotros, como también la doctora dice, ¿no? A veces no tenemos el apoyo necesario, que nos vemos en esa dificultad, ¿no? A veces uno dice, no, sí, quiero estudiar por mi pasión y todo, pero sin embargo el dinero a veces nos pone siempre una traba ahí. Sin embargo, nosotros seguimos en el desarrollo y la tecnología y todo eso. Otro punto importante que me hubiera gustado también que un poco ahonde el doctor es acerca de la educación, implementando la investigación, ¿no? Porque actualmente, como todos sabemos, solo existe un solo concurso a nivel nacional del Estado, que es Eureka, entonces es muy limitante. Claro que yo, gracias a ustedes también y a otros profesores, gracias a Dios, descubrí Cientec y así va avanzando mucho más. Entonces sería importante también que se descentralice de ese modo, o sea, que... Sí, perdón, creo que hay alguna interferencia con la señal. Hola. Sí, por favor, Nixon, puedes continuar. Bueno, comentaba de que se debería descentralizar mucho más los concursos, ¿no? Porque, o sea, nosotros siendo estudiantes de parte del Estado, solamente tenemos la preocupación de investigar una semana será pues al año, y presentamos en el mejor de los casos algo que ya tenemos experiencia anterior y presentamos eso y pues ya, y entonces no debería ser. Cosa que, por decir, ¿no? Yo estudio en la UNA Puno, donde nosotros para ensayar, para ganar una danza, hicimos meses, y al final participamos y ganamos. Y cosa que no ocurre con la investigación. Yo en la universidad también he ganado varios concursos, sin embargo, eso es por cuenta propia, ¿no? Es diferente que uno o estaría en la obligación de presentar por lo menos por semestre un trabajo, entonces sería diferente y sería mucho más enriquecedor, etcétera. Entonces, me quedo con lo que dice la integración, ¿no? Debe existir esta integración de la educación basada en investigación desde que nosotros empezamos, desde inicial, primaria, secundaria, etcétera. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, con el colegio también acá en el Carmen, que hacen una labor tremenda, una labor grande, una labor que debería de replicarse en cada colegio. Y también me hubiera gustado mucho más que a donde el doctor, sin embargo, me parece muy bien de que, o sea, no sé si en anteriores oportunidades hemos podido tener, o sea, esta facilidad de las redes sociales, la social media, como se dice actualmente, poder conocer directamente a alguien del equipo técnico, ¿no? Creo que estamos a ese nivel de que podamos estar de tú a tú y es más, tal vez podamos estar con un candidato que sería mucho más enriquecedor y al final de cuentas eso también apoya y ayuda en la descentralización del conocimiento. Todo siempre ha sido Lima, todo siempre ha sido al final de cuentas el capitalismo, ¿no? Y ahora es como que me llena de satisfacción a mí poder estar o sea, tener esa cercanía con parte del miembro técnico.
Bueno, eso sería mi comentario, Kim. No sé. Muchas gracias, Nixon. Estamos muy contentos también de que hayas podido participar el día de hoy. Conocemos también de tu trayectoria en la investigación científica. Has estado en Brasil, si mal no recuerdo, hace unos cuantos años atrás, presentando una investigación. No recuerdo bien si en Mostratec, pero ha sido muy importante tu comentario el día de hoy, también la pregunta que ha realizado el doctor Modesto Montoya. Creo que las respuestas poco a poco nos van a ir ayudando a concretar ciertas ideas básicas de cómo podría funcionar este ministerio, de cómo podría darse, ¿no? Para esto también me gustaría invitar a Elvis, que es el presidente de nuestra organización, para que nos pueda brindar los comentarios al respecto. Sí, Kim. Me gustaría dar alcance de 2 o 3 puntos que me parecen muy importantes. El primero, la impresión que me deja después de entrevistarlo al doctor Modesto Montoya es que, sin duda alguna, él está convencido de que ningún modelo económico va a funcionar si no está acompañado o respaldado por la ciencia y tecnología. Partiendo de eso, yo creo que tiene una perspectiva, una visión que comparten los países del primer mundo, lo cual me alegra bastante. Y creo además que es importante también resaltar de cómo funcionaría un eventual Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, entiendo que por cuestiones de tiempo el doctor Modesto Montoya no pudo entrar con mayor detalle en este aspecto, pero cuando nosotros tenemos ya un ente que se encargue de llevar las políticas en estos aspectos de ciencia y tecnología, es muy importante cómo van a operar. Es decir, de nada sirve que el gobierno central asigne un presupuesto a los estudiantes de diferentes universidades sin delimitar qué proyectos es decir, qué problemas van a resolver con la investigación. Más específicamente, voy a qué sectores debemos de involucrar en un eventual funcionamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por ejemplo, Modesto Montoya hablaba que el Perú únicamente invierte 0.1% del PBI en ciencia y tecnología. Si nosotros miramos no muy lejos, otro país como Brasil, el cual invierte 1.15% del PBI en ciencia y tecnología, y vemos cómo funciona o cómo se aplica la ciencia y tecnología, vemos que ellos tienen 3 sectores importantes que se involucran: las universidades, los gobiernos locales, regionales y el central, y algo muy fundamental, la empresa privada. Entonces, ya la ciencia a largo plazo yo creo que tiene que ser sostenible. No es que el Estado tenga que estar financiando los proyectos, sino que las empresas yo creo que son las que proponen los problemas que los estudiantes, investigadores deben de resolver. Porque obviamente la realidad es muy diferente en distintos lugares. Los problemas que queramos resolver para la región de Puno van a ser muy diferentes a los que tengamos en el norte del Perú. Entonces, creo que esa parte me hubiera gustado que sea profundizada, pero como Brenda también mencionó, tiene una revisada de esos libros para tener mayor contexto. Lo segundo, y con esto me gustaría ya cerrar, desde mi experiencia, yo he estado realizando investigación cuando realicé mi maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad de Campinas en Brasil, y me alegra mucho que muchos profesores de mi universidad unas semanas atrás se hayan manifestado en favor a la creación de este ministerio en el Perú. Eso me pone muy contento porque en aquel momento yo realicé una investigación respecto a modelos de inteligencia artificial aplicados al área médica. Recuerdo que aquella investigación que logré finalizar en Brasil hacía un diagnóstico a partir de imágenes médicas sobre la detección de nódulos pulmonares, lo cual a largo plazo se convierte en cáncer de pulmón, ¿no? Actualmente la empresa que me financió el proyecto ya lo usa en varios hospitales, centros clínicos allá en Brasil, y veo cómo es que cuando uno hace investigación lo aplica después, y creo que es el resultado más grandioso que podemos recibir de la ciencia. Y bueno, finalmente también mencionarles que al igual que el doctor Modesto Montoya pone hincapié en esto de la importancia de la ciencia,
En la pandemia vimos que la inteligencia artificial, yendo a algo más específico, tuvo un rol importante. Recordemos que un modelo basado en inteligencia artificial predijo la pandemia del COVID-19 una semana antes que cualquier otro organismo, antes que la OMS o cualquier institución. En ese momento no se le dio la importancia, pero hoy sabemos que esos modelos están ya teniendo fuerza y espero que en pocos años podamos usar esos modelos que ya están superando a lo que nosotros o los humanos podemos realizar. No en todo, pero en muchos aspectos de una manera colaborativa. Y para terminar, agradecer a todos los que han participado en esta entrevista, también a los que se han sumado a nuestro reto el challenge del reto a los candidatos para que hagan un debate en la región de Puno. Por cuestiones de tiempo no hemos podido hacer posible ese debate en la región de Puno, pero creo el primer paso ha sido tener a uno de los integrantes del equipo técnico del Partido Perú Libre, a Modesto Montoya, para que nos dé sus impresiones acerca de la ciencia y tecnología. Agradecerte también, Kim, a ti y a todo el grupo humano que nos ha estado apoyando siempre para poder hacer esto posible. Espero que no sea la última reunión en la que estemos los presentes aquí y podamos seguir trabajando en colaboración. Muchas gracias, Kim, y también a toda la población que nos ha estado siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias a ti, Elvis. Muchas gracias también a todos los seguidores de Sumas Causa y a los seguidores de Foro Ciudadano, a los seguidores de Pachamama Radio. Agradecemos mucho la presencia de cada una de las instituciones y organizaciones que nos han acompañado el día de hoy. Estar con Modesto Montoya para nosotros ha sido un privilegio. Es muy importante escuchar sus planteamientos y sus puntos de vista, ¿no? Hemos podido ver algunas situaciones importantes que son necesarias observarlas, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista personal, considero que sus opiniones al respecto de la educación, al respecto de las ciencias sociales, en cierta forma son acertadas, porque en muchos casos las ciencias sociales, en el caso eminentemente peruano, las investigaciones que se están dando no han dado en el clavo, ¿no? Es decir, no se ha estado investigando desde la forma adecuada y no se ha tenido los resultados adecuados en un primer momento, lo cual es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando una investigación está mal, ¿cómo diríamos? Mal dirigida, no va a tener los resultados que uno va a querer o los resultados que uno espera. Pero ¿eso a qué se debe? ¿A qué se debe a que una investigación esté mal dirigida? Se debe a que no se tiene un plan o un objetivo de desarrollo. Por ejemplo, si yo no sé a dónde va a ir mi región o mi país a los próximos 20 o 30 años, cualquier investigación que haga se va a salir del camino que uno está buscando, ¿no? Por ejemplo, si yo no sé qué es más importante en estos momentos, hablar, yo qué sé, de la violencia contra la mujer o yo qué sé, de otro tipo de problema, no voy a poder realizar una investigación adecuada, ¿no? Si yo no voy a saber a dónde tengo que atacar primero, si la drogadicción o el tema de los robos, eso lo tengo que determinar con una investigación prácticamente. Y en el caso de las ciencias sociales, el problema es de que las universidades no han buscado un problema real en muchos casos, o no han encontrado cuál es no han desarrollado el análisis adecuado de la problemática, ¿no? Y eso también se debe a otro factor importante que ha faltado en las universidades, que es el caso de la filosofía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace análisis ahora, yo les digo con experiencia porque he hecho algunas investigaciones en el campo de ciencias sociales, el hecho está en que muchos de los problemas que tenemos en el país no simplemente se deben a la coyuntura actual, sino se deben a una situación en el pasado que tiene que ver con la invasión de los españoles o que tiene que ver con un problema filosófico en sí, ¿no? Entonces, eso es lo que por lo general hace que nuestras investigaciones en la rama de ciencias sociales no apunten hacia donde deberían ir, ¿no? Y, por ejemplo, hacer un análisis adecuado en ciencias sociales tiene que ver mucho con filosofía. Y cuando te han quitado el curso de filosofía, no puedes hacer un análisis correcto, ¿no? Por ejemplo, si quiero mejorar o reducir el sistema burocrático en el país, tengo que fijarme cuál es la causa de ese sistema burocrático, ¿no? Y cuando uno hace la causa,
cuando uno analiza bien ese problema, se da cuenta de que la causa no simplemente está en una persona, sino está en la forma de pensar de esa persona, y esa forma de pensar está en un modelo filosófico, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ir viendo, y probablemente ese ha sido el error que ha tenido las ciencias sociales en los últimos, yo diría, 20 o 30 años, ¿no? Pero muy al margen de eso, el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología es muy importante, es demasiado importante, sobre todo con algo específico que decía Modesto Montoya, que era el hecho de poder, uno, integrar y respetar la forma de pensar diferente de cada persona y de toda la población y de cada región, ¿no? Eso no nos está diciendo exclusivamente, porque lo que yo he entendido de ahí es de que tú no puedes ser excluyente por situaciones de raza, color, etcétera, de cosas, pero sí se debe respetar tu punto de vista o se debe respetar el punto o el planteamiento que cada uno tiene, ¿no? Ahora, por ejemplo, un puneño no va a pensar igual que un arequipeño, un puneño no va a pensar igual que un limeño, ¿no? La región de Puno tiene objetivos diferentes en la región Lima. Entonces, eso es lo que se tiene que especificar en cada región del país, ¿no? Y, por ejemplo, algo que sí me hubiera gustado que enfatice en esta entrevista es el hecho de cómo iban a funcionar el ministerio en las regiones, ¿no? Porque todos los ministerios tienen una dirección regional o tienen una gerencia regional, ¿no? En el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, me imagino que se van a crear direcciones regionales de investigación o direcciones regionales de ciencia y tecnología. Entonces, en la región, ¿qué objetivo va a cumplir esa dirección regional de ciencia y tecnología? ¿No? En Puno, ¿qué objetivo va a cumplir? ¿No? Y para mí ahí es justamente el vínculo directo con la universidad, ¿no? Porque es el ente que hace las investigaciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y ¿cómo yo le voy a decir a la universidad qué investigaciones vas a hacer? ¿No? Necesito tener un plan, un objetivo de desarrollo a largo plazo o en el corto plazo. Y ahí es donde quiero coordinar o conectar algo que decía Elvis, y con esto voy a terminar. El hecho está en que, para mí personalmente, en un primer momento, el Estado es el que debe funcionar como catalizador para que las universidades hagan investigación y las universidades busquen a las empresas para solucionar sus problemas, ¿no? A las empresas, a las comunidades campesinas, a todos ellos, ¿no? Y cuando ese proceso se haya estabilizado y tengamos empresas que tengan un poder económico que les permita generar innovación por su propia cuenta, hacer de que estas empresas inviertan en las universidades para mejorar sus laboratorios, para mejorar sus procesos tecnológicos, y etcétera de cosas. Es decir, tiene que existir una simbiosis. Pero si en un primer momento el Estado no toma esa batuta, va a ser prácticamente, para mí, va a ser imposible. Porque una empresa muy pequeña, una empresa que recién está comenzando, no va a invertir en innovación o investigación científica porque le sale muy caro. Entonces, ahí es donde el Estado es el que tiene que trabajar. Pero cuando ya la empresa esté madura y tenga ya un sostenimiento adecuado, debería invertir, sí, más bien en la universidad y obligatoriamente, ¿no? Entonces, es como cuando uno postula una beca, ¿no? El Estado te paga la beca y luego tú le tienes que pagar esa beca de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, para mí es prácticamente lo mismo. El Estado va a ayudar a estas empresas a través de la innovación, a través del desarrollo de investigación por parte de las universidades, y la empresa al final tiene que devolver toda esta ayuda financiando a las universidades. Esta ha sido mi opinión al respecto. Espero no haberlos cansado mucho, pero agradecer a todos los que han sido partícipes el día de hoy de este evento que hemos tenido con el doctor Modesto Montoya, agradecer nuevamente a Foro Ciudadano, a Radio Pachamama,